Hola, querida iglesia de Valle de Ángeles. Muy alegre de poder estar aquí con ustedes esta vez, aunque sea por este medio. A ver cuándo Dios nos permite poder estar ya en físico. Y queríamos compartirles, me pidió el pastor Omar Pinto, que pudiera compartirles algo en esta serie que tiene. Y quiero hablarles de la ansiedad en la familia en esta época de la pandemia, ¿verdad? La ansiedad, por definición, es una definición que me gusta a mí, es exceso de futuro. Yo sé que hay otras definiciones así como más técnicas, más médicas, pero es bien práctica. Ansiedad es exceso de futuro, es decir, pensamos mucho en lo que vendrá, lo que va a suceder, pero no es que lo pensamos en términos buenos, me va a pasar esto y va a ser bueno. No es en ese sentido, sino que casi siempre es en términos negativos. Va a pasar algo malo. Y entonces la ansiedad es porque caemos en creernos profetas. Adivinamos el futuro. Sabemos lo que el futuro trae y que es malo. Entonces eso nos causa la ansiedad. Es bien difícil. Hay casos, pero por regla general es bien difícil ponerse ansioso de la nada, ¿verdad? Usualmente algo pasó, ¿verdad? Y lo analizamos y empezamos a concluir de manera negativa. Por ejemplo, ahorita pasó algo real, es cierto, la epidemia. Estamos en una pandemia que es real que es una enfermedad altamente contagiosa, que algunas personas pueden tener un final grave, y por eso es normal, hasta cierto punto, preocuparse un poco. Digamos que hay un nivel normal de ansiedad, pero hay un momento en que nuestra ansiedad toma esos datos, esa información, y todo lo que oímos en los medios y en las redes y todo esto, y nuestra mente empieza a agrandarlo, a hacerlo cada vez más grande, cada vez más feo y cada vez peor. Y empezamos a verlo de manera pesimista. Y entonces empezamos a estar seguros de que va a pasar lo peor, ¿verdad? Y es ahí donde nos pasamos la raya de la preocupación normal. Nos pasamos la raya. Esa ansiedad en la que nos pasa diciendo todo el tiempo, no puedo hacerle frente a eso, no voy a poder hacerle frente a eso. Y eso fácilmente lleva a que, por ejemplo, nos enojemos con otros ahí mismo en la casa. Por eso entonces también podemos definir la ansiedad como el cuidado vestido de miedo, intensificado por el enojo y clamando por el control. Y ese es el punto. Que la ansiedad me está diciendo que aquí hay algo que está fuera de mi control. Y yo quiero tener control. Y necesito tener control. Pero como no puedo, entonces me causa ansiedad. Me causa ansiedad. Y lo peor es que esa ansiedad que tengo puede ser tan contagiosa o más contagiosa que el mismo coronavirus. Así de serio es esto. La ansiedad puede traer varios síntomas. Es una infinidad de síntomas, pero uno ve que hay preocupación, es irritable la persona, o está desanimado, o todo es pesimismo, negativo, su sueño se puede alterar, el apetito se puede alterar, ya sea que tenga más o que tenga menos. Obviamente hay síntomas físicos como taquicardia, la presión se le puede subir, el azúcar se puede subir, le puede dar dolor de cabeza, el estómago, es una variedad, 1000 síntomas, ¿verdad? Además de enojo y que incluso lo puede llevar a la persona a caer en depresión. En esta epidemia, a la persona la ansiedad la puede llevar a estar demasiado pendiente de las noticias. La lleva a pensar que le va a pasar algo a sí mismo, que le va a pasar algo a sus seres queridos, y entonces se angustia, ¿verdad? Y se angustia y resalta mucho todas esas medidas, ¿verdad? De cómo evitar enfermarse. No digamos en el aspecto económico, además en el aspecto económico
piensa que va a pasar lo peor, que aquí va a ser un caos, y se imagina todas esas películas de tipo apocalíptico, ¿verdad? Y de unos cuadros tétricos, ¿verdad? Solo le falta agregar a los zombies ahí. Entonces, y encima de eso sabe que no va a poder hacer nada. O sea, no hay manera de hacer nada. Millones van a morir, el caos va a estar por todos lados, este cuadro va a ser horrible. Eso alimenta la ansiedad. Como parte de las medidas de la pandemia está la cuarentena con el encierro. Estamos todos nosotros en la casa. Muchos pues ya llevan más de 2 meses de estar en su casa, encerrados, casi sin salir, y eso a varias personas los puede afectar, los afecta de por sí. Y esto mismo ha llevado a que en varias familias, uno de sus miembros, o a veces más de uno, 2, 3, caen en ansiedad. Y eso viene a facilitar que haya problemas familiares, roces, discusiones, maltratos, irrespetos, etcétera, etcétera, etcétera. Está sucediendo. Entonces no ayuda en nada minimizar lo que siente el ansioso, ni tampoco ayuda la incomprensión, ¿verdad? En el ambiente familiar. Tanto el ansioso como el resto de la familia necesitan saber y repasar algunas cosas que les van a ayudar en esta época, y de eso queremos hablar, empezando por ejemplo por entender que aunque digamos que no, estamos sacando del cuadro al Señor. No, ¿cómo puede ser que no? Yo confío en Él. Aunque digamos eso, estamos sacando del cuadro al Señor. Así que veamos qué nos ayuda a enfrentar la ansiedad según el Señor. ¿Qué podemos encontrar en la Biblia que nos ayude a enfrentar esta situación? Pablo nos muestra que él pasó algo así. Y ahí mismo en ese pasaje nos va ayudando a ver la salida. Leamos el pasaje, está en 2 Corintios 1, capítulo 1, ¿verdad? Verso 8 al 10. Y dice: amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar, y hasta pensamos que no saldríamos con vida. ¿Ves lo que les decía? Está imaginándose el peor cuadro y está seguro de que así va a ser. De hecho, esperábamos morir, dice Pablo. Pero, como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Es un pasaje corto, 2, 3 versículos, pero que pintan el cuadro tétrico y la salida y a la tranquilidad. Las situaciones difíciles, pesadas, así duras, es normal, como les decía, que causen algo de ansiedad. Pero hay un momento en que se pasa de la raya. ¿Cuándo? ¿Cuándo es que se pasó de la raya? Y sucede cuando, como nos muestra Pablo, lo que a él le pasó lo vemos en el versículo 9. Se pasa de la raya cuando la ansiedad viene por estar confiando en sí mismo. Y cuando miraba que ya no podía hacer nada, que todo estaba fuera de control. Ese es el momento de reaccionar. No tenemos el control. Cuando percibimos, de verdad que estoy confiando más en mí, necesito tener control, no me gusta estar así, ese es el momento de reaccionar, porque no tenemos el control ni tenemos que tenerlo. El control lo tiene Dios. Dios tiene y tiene que tener el control. Así que no importa lo que está pasando o lo que veamos o lo que nos cuenten los medios, Dios sigue teniendo el control. Nunca lo pierde. Él tiene el control de todo. Y ese es el momento entonces que Dios quiere enseñarnos algo. ¿Qué es ese algo? Que aprendamos a confiar en Dios. Es lo que dijo Pablo. Y tuvimos que aprender a confiar en Dios. La ansiedad está mostrándonos que no confiamos tanto en Él. Pablo tuvo que aprenderlo. Usted y yo también.
Entonces no nos sintamos mal, porque si Pablo lo necesitó aprender eso, no nos sintamos mal que usted y yo tengamos que aprender también a confiar en Dios. Y es en este punto que también lo relacionamos con algo que escribió Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 y 7, dice: humillaos, un verso famoso, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahí es otro versículo, lo hemos oído, lo sabemos, pero ese no es el punto. La cosa es creerlo, vivirlo, hacerle caso. Cuando dice echarle o echando nuestra ansiedad en Él, echarle no es poner, es echarlo, tirarlo, ¿verdad? Es como cuando tenemos algo caliente y hay que tirarlo porque nos está quemando. Esa es la connotación de la palabra echando. Pero para hacer eso, para tirárselo y echarlo sobre Él, se requiere humildad, dice el versículo. Lo opuesto de la humildad es el orgullo, ¿verdad? Y es lo que mantiene la ansiedad, el orgullo. Porque el orgullo me dice que yo tengo que tener el control, mantener el control, conseguir el control. Eso es orgullo. Entonces yo tengo que aprender a echarle mi ansiedad a Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de mí, me cuida. Y Él nos cuida mejor, Él me cuida mejor a mí que lo que yo me puedo cuidar. Y Él cuida mejor a mi familia que lo que yo las puedo cuidar. Tengo que aprender eso. Ahora, aceptar eso y creerlo de verdad es humillante. Es humillante, pero es lo mejor. Esa es la salida. Echarle nuestra ansiedad es pasarle la responsabilidad de cuidarnos. Y esa es una responsabilidad que Él quiere tener, ¿verdad? Y Él es poderoso. Yo soy su hijo y mi familia también. Entonces Él quiere esa responsabilidad. Él no quiere que yo la tenga. No la puedo tener de todos modos. Entonces, ¿cómo le echamos nuestra ansiedad a Él? ¿Cómo se la echamos? ¿Cómo se la pasamos? No es una fórmula secreta y mágica y compleja. Simplemente es algo en lo que tenemos que mantenernos. No es que sucede una vez y ya estuvo. Es algo que tenemos que mantenernos sin quedarnos con el querer controlar, con la ansiedad. Primero, ¿qué nos ayuda? Necesitamos llenar nuestra mente de Él. Llenarla y mantener nuestra mente continuamente llenándola de Él. En vez de llenarla, porque eso es lo que sucede con la ansiedad, empezamos a llenarla de pensamientos pesimistas, negativos, más pensamientos ansiosos. Así no vamos a salir de la ansiedad. Mire lo que dice Isaías 26. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En ti se mantiene, no es un tiempito, un rato. Voy a ir a orar y leo un rato y ya me vengo y no mantengo mi mente en el Señor. Dice que en ti persevera porque en ti ha confiado. Si yo dejo de perseverar mi pensamiento en Él, es que no me mantengo confiando en Él. Entonces, verso 4, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está, ahí en Él está la fortaleza de los siglos. Jehová, tú nos darás paz. Él. Entonces, cuando dice, cuyo pensamiento en ti persevera, quiere decir que será una lucha por mantener mi mente pensando en Él y en su verdad. Una lucha entre mis sentimientos, mis circunstancias y lo que dice Dios. Esa es una lucha que va a estar pasando en mi mente. Entonces, por eso necesito estar leyendo, necesito estar meditando constantemente en su palabra antes de orar. O sea, no es primero ir a orar,
Porque si voy a orar primero sin haber llenado mi mente de lo que Dios dice, en realidad muchas veces el ansioso no se ora, pero no se basa en lo que dice la Biblia. Ora hasta cosas que no le ayudan. Entonces primero es leer, meditar, y en base a eso que estoy leyendo y en base a eso que estoy comprendiendo, empezar a hablar con Dios. Igualmente nos ayuda a oír estudios bíblicos de los que se dan en la iglesia, ayuda a edificar mi fe con los hermanos del grupo, ahorita que estamos en línea, ¿verdad? Pelear ahí en la casa no es buena idea, no me va a ayudar a mantener mis pensamientos en el Señor. Entonces, segunda cosa es no olvidarme que Él está al control total. Salmo 33:9 dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Y es que sucede que Él es poderoso. Nadie puede impedir hacer lo que Él piensa hacer, ¿verdad? Así fue el que Él creó el universo. Y tu situación no es más difícil que el universo. Él dijo y creó el universo y fue hecho. Salmo 38:8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Entonces, Él no desampara la obra de sus manos. Eso significa que Él tiene un plan, Él tiene un propósito para mí, tiene un propósito para ti, tiene un propósito para cada uno en tu familia. Entonces, ponte a pensar, ¿crees que esta pandemia va a arruinar el plan de Dios? ¿Crees eso? ¿Esta pandemia podrá arruinar el plan que Dios tiene para conmigo y con mi familia? Para nada. Entonces recordar eso fue lo que le ayudó a Pablo y nos puede ayudar también a nosotros. Hacer esto, y lo que dicen muchos versos más, no es fácil. Lo que lo hace difícil es el orgullo. Si no fuera por el orgullo sería más fácil. Por eso es que el verso de Pedro nos dice que nos humillemos ante Dios, porque el orgullo no deja eso, que nos humillemos ante Dios para poder echarle nuestra ansiedad y preocupación, echársela. Ahora bien, ¿cómo le ayudamos a nuestra familia, a nuestro familiar que es ansioso, algún pariente en la casa que está ansioso? Porque ya dijimos, en estos tiempos de ansiedad puede ser que 1 o 2 o 3 de la familia estén con ansiedad. ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, no te enojes con ese familiar. No te enojes con él o con ella. Si te enojas, eso está reflejando tu deseo de controlar. Estás cayendo en lo mismo, ¿verdad? Discutir, enojarte no ayuda en nada. Eso más bien da más ansiedad a los demás. Que haya tensión, pleito y todo eso, genera más ansiedad en todos. Entonces no te enojes con ese familiar. En vez de pelear, ponete a orar. Segunda cosa, ponete a orar por ese pariente. Orar quiere decir que estás confiando en el Señor. Venir donde el que puede hacer algo y Él puede ayudar. Pero hay que creerle y hay que irse a encerrar y hablar con Él. 3. En lo posible, compártele versos a ese pariente como estos que hemos estado viendo hoy, ¿verdad? Simplemente compárteselos, léeselos y deja que sea la palabra la que actúe. No le quieras forzar o obligar, mira, y dice, y vos tenés que, y porque, mira, metete esto. No ayuda en nada. Es simplemente compartírselo y dejar que, como el Señor dijo, mi palabra no regresa vacía, que sea una semilla y que Dios haga su obra con esa palabra. 4. Escuchen todos como familia temas que edifiquen la confianza en Dios. En vez de estar oyendo noticias y buscando noticias en la red y todo eso, mejor buscar temas que edifiquen la confianza en Dios y también dejar que Dios actúe. Y número 5, si es necesario, buscar consejo específico, consejo bíblico, ya sea para ti, ya sea para tu pariente, buscar consejo y seguirlo, ¿verdad? Y en la iglesia pues están los líderes, el pastor, los líderes que estamos para ayudarte. Esta situación de la epidemia no es fácil, es una situación nueva para todo el mundo, literalmente para todo el mundo.
Pero eso no cambia las cosas. Dios está al control. Así que ayudémonos unos a otros a pasarla juntos y que sea igual que como con Pablo, que salgamos mejor. Dice el verso 10 de 2 Corintios 1, efectivamente Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Confía, Él está al control. Oramos. Señor, gracias. Gracias porque tú estás al control y necesitamos recordar eso, Señor. Es para tu gloria. Nuestra ansiedad no te da gloria, pero es una ocasión, una oportunidad de ponerla en ti y confiar en ti. Señor, que podamos estar saliendo mejor, más fuertes, personalmente y como familia. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Que Dios les bendiga.